Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Se cumplió más de un mes desde el inicio de las operaciones israelíes en Cisjordania ocupada. Mientras sube el número de muertos palestinos, los campos de refugiados del norte de Cisjordania están inhabitables según la ONU y dejan a sus residentes en un bucle de desplazamientos. En Líbano se celebró el funeral del ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Decenas de miles de personas acudieron a la capital libanesa para el evento, pero después de 15 meses de guerra con Israel, el grupo político y militar se encuentra debilitado. Y buena noticia para Siria, la Unión Europea decidió empezar a levantar las sanciones impuestas desde 2011 al país. Se espera que ayude a Siria a recuperarse económicamente después de la guerra y que pueda reconstruirse. Empezamos en Cisjordania ocupada, donde Israel sigue con sus operaciones desde hace más de un mes. Si bien el ejército israelí realiza incursiones periódicas en este territorio, suele retirar pronto sus fuerzas, pero esta vez el ministro de Defensa anunció una estancia prolongada. El ejército israelí empezó con redadas contra el campo de refugiados de Jenin, donde dejó al menos 25 muertos, y contra los campos de Tulkarem y Nur Shams. Pero al final, desde inicio de 2025, Israel asesinó a palestinos en casi todas las gobernaciones de Cisjordania. En un mes, más de 70 palestinos fueron asesinados y solo en enero, alrededor de 600 palestinos fueron detenidos por el ejército israelí. Además, alrededor de 40.000 fueron desplazados de los campos de refugiados del norte, que quedaron prácticamente vacíos e inhabitables. Recordamos que los que viven en estos campos son los hijos y nietos de los palestinos expulsados de sus hogares después de la creación del Estado de Israel en 1948. Estas redadas son las más importantes por parte de Israel desde la segunda intifada, que duró de 2000 a 2005. En ese momento, los palestinos organizaron un levantamiento armado en contra de la ocupación israelí en Cisjordania. El centro del levantamiento fue en Jenin, pero fue violentamente reprimido por Israel. En total, dejó alrededor de 4.700 muertos en 5 años, el 80% palestinos. En los últimos días, tanto la ONU como la Unión Europea manifestaron su preocupación por los recientes acontecimientos en Cisjordania. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos da los detalles de la situación en el terreno. Como bien indicas, Israel ha pasado de violentas redadas en el norte de Cisjordania a una invasión permanente en el marco de la ocupación, para la que ha reforzado el despliegue de tropas y estos tanques que no veíamos desde la segunda intifada, con la intención además de quedarse todo este año 2025. ¿Qué estamos viendo en terreno? Pues en consecuencia, los campos de refugiados de las gobernaciones de Jenin y Tulkarem son en la práctica una zona militarizada y de guerra vacía, porque hay francotiradores instalados en casas de civiles. El ejército israelí no solo está impidiendo el acceso, sino que es peligroso por el riesgo de disparos y porque está destruyendo con excavadoras los caminos, los sistemas de luz, agua y alcantarillado, además de decenas de viviendas. Los residentes palestinos ya venían de sufrir unas redadas inéditas de la autoridad palestina y desde el 21 de enero este asedio de Israel los ha expulsado por la fuerza, con la declaración de que este año no les dejará regresar. Estos días ha llovido mucho, se ha alcanzado los 0 grados y algunos de ellos están en tiendas, otros, los hemos visitado, están en complejos médicos o escolares, organizándose el reparto de comida, de productos básicos, donde dormir, sobre todo asistidos por la propia comunidad, algo muy difícil de sostener en el tiempo. Israel, a partir de ministros de defensa, de exteriores, ha reiterado que sus operaciones antiterroristas son contra las milicias armadas y para defender su seguridad. Autoridades locales palestinas y analistas difieren que ese sea el único objetivo. Salvo por los primeros días, no se reportan combates entre ejército y milicias, entonces lo que acusan es una campaña de despoblación y avance de la anexión del norte de Cisjordania, que no se frenaría en esta zona porque Israel apunta a extender su ofensiva al resto de campos del territorio, son 19 en total, y lo que se denuncia ya no es solo el mayor desplazamiento desde la guerra de 1967, sino también un intento de cambiar la geografía del lugar.
Vamos ahora al Líbano, donde se celebró el domingo 23 de enero el funeral del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, 5 meses después de su asesinato en Beirut. La ceremonia reunió a decenas de miles de seguidores, reflejando su influencia en la política y en el panorama regional. El informe es de Albert Naya. Un baño de masas antes del descanso eterno. El que fuera líder de Hezbollah desde 1992 hasta el año pasado, asesinado en un ataque israelí el día 27 de septiembre de 2024, fue despedido en un estadio de Beirut ante miles de asistentes. Quiero decirle a Hassan Nasrallah, me gustaría que estuvieras presente entre nosotros en este día. Estamos muy tristes y te echamos mucho de menos. La resistencia permanecerá en nuestros corazones hoy, ahora y siempre. Y quiero decirte que al igual que nos enseñaste a permanecer firmes y con la cabeza bien alta, moriremos firmes. Una ceremonia donde no faltó la comitiva iraní enviada por el ayatolá Jamenei, con un riguroso dispositivo de seguridad, unas largas filas para entrar en la capital y las emociones a flor de piel. Estallido que se generalizó cuando 2 ataúdes fueron el centro de las miradas de miles de militantes de Hezbollah reunidos. El ahora líder del grupo chií intervino desde la distancia. La resistencia no ha finalizado, la resistencia está presente y preparada. Una declaración de intenciones de lo que viene. No nos someteremos y no aceptaremos que sigan matándonos y ocupándonos mientras observamos. Nadie puede pedirnos que renunciemos a nuestros poderes para dejar que el enemigo nos controle. Somos hijos de la nunca humillación. Un Hezbollah en la encrucijada. El alto el fuego con Israel pende de un hilo después de las tensiones del grupo, tanto con Israel, que no se quiso perder la cita al funeral, como con el mismo gobierno libanés, que ya cuenta con mayoría en el Parlamento y quiere hacerse cargo de la frontera con Israel. El gobierno de Beirut ya cuenta con la mayoría necesaria en el Parlamento para no depender del grupo chiita. Además, dice estar preparado para el despliegue de sus tropas en la frontera. Al día siguiente del ataque de Hamas del 7 de octubre y del inicio de la guerra en Gaza, Hezbollah, un grupo político y militar designado por varios países como terrorista, decidió abrir un frente de apoyo a Gaza desde la frontera sur del Líbano. Israel invadió su territorio y bombardeó masivamente varias partes del país, matando a Nasrallah y a varios líderes de Hezbollah y debilitando al grupo con el ataque contra los Vipers, por ejemplo. Pero aunque el grupo reconoce haber sufrido un golpe duro, no se da por vencido. Para hablar del tema conectamos con Alberto García Watson, ex corresponsal en Líbano, actual corresponsal en España y analista internacional. Hola Alberto, primero te quería preguntar ¿en qué medida Hezbollah quedó debilitado en materia militar? Cuenta Hezbollah con más de 150.000 misiles apuntando a todo el territorio israelí y solamente han hecho uso de unos cuantos cientos de estos misiles en el conflicto que ha tenido lugar en los últimos meses. Por lo tanto, la capacidad es casi innata por parte de Hezbollah. Efectivamente, ha quedado muy debilitado por parte de Israel por haber asesinado a un líder tan carismático, a diferencia de Naim Qassem, que es un líder mucho más prudente, es un líder mucho más moderado, pero definitivamente lo que viene representando Hezbollah como grupo de resistencia mantiene todavía su capacidad y su fuerza militar. ¿Y Hezbollah ha retirado sus tropas del sur del país como lo impone el cese el fuego con Israel? Cuando se habla de la retirada por parte de Hezbollah, de como lo solicita o como incluso en el acuerdo de la resolución 1700 o 1701, donde supuestamente Hezbollah tenía que apartarse del sur del Líbano, más allá de la línea divisoria que representaba el río Letaní. Hemos visto cómo se han retirado de esa zona, pero no van a entregar las armas. Obviamente no van a ser tan inocentes y naif de entregar las armas cuando persiste el peligro de Israel. Israel nunca ha cumplido su parte del acuerdo, mantiene todavía presencia en al menos 5 puntos
del sur del Líbano. ¿Y qué tan debilitado políticamente quedó Hezbollah, ya que no hace parte del nuevo gobierno libanés? Francamente, el hecho de que en este momento haya quedado fuera puede interpretarse como una forma de que el Líbano sigue para adelante y que espera que la comunidad internacional, especialmente Occidente, Francia a la cabeza, obviamente, por haber sido la potencia colonizadora, se puede decir, de Siria y del Líbano en su momento, pues francamente, como digo, es una forma de mantener fuera del espectro político a una fuerza que representa a nivel internacional pues un rechazo. Gracias, Alberto, por tu análisis. Gracias a ustedes por tenerme en vuestro espacio. Vamos ahora a Siria. El lunes 24 de febrero la Unión Europea finalmente decidió levantar gradualmente las sanciones en contra del país, algo que el presidente interino Ahmed al-Sharaa pedía con insistencia. Primero serán las sanciones en contra de las instituciones financieras y en contra de la energía y los transportes. Se espera que dé un impulso a la economía siria y que la ayude a recuperarse. Veamos el informe. Es un nuevo paso hacia la reconstrucción de Siria. Reunidos en Bruselas, los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión Europea decidieron formalmente levantar las sanciones económicas impuestas desde 2011 contra el régimen de Bashar al-Assad. Con esta medida, la Unión Europea busca aliviar presión sobre los sectores bancario, energético y de transporte del país. Pero Europa advierte: seguimos la situación muy de cerca y estamos en contacto estrecho con los actores regionales. Si todo no se desarrolla como está previsto, también estaremos listos para reanudar las sanciones. Siria está fracturada por años de guerra y por distintos grupos armados. El grupo islamista HTC, del cual proviene el nuevo dirigente sirio Ahmed al-Sharaa y que anteriormente era considerado una rama de Al-Qaeda, tomó el poder tras la caída de Bashar al-Assad el 8 de diciembre de 2024, generando preocupación en Occidente. Desde entonces, el nuevo gobierno sirio ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos en la región. A principios de enero, recibió a los ministros de Exteriores de Alemania y Francia. El 13 de febrero, el jefe de la diplomacia siria, Asad al-Shibani, participó en París en una conferencia sobre la transición de su país. Siria enfrenta una grave crisis económica. En diciembre, el primer ministro interino reconoció que todo está por reconstruir. Según el Banco Mundial, el PIB del país se redujo en un 54% entre 2010 y 2021. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.